Ahora sí. Te decía que los homínidos provienen de la clase de los primates. Y de la clase de los primates vamos a desglosar un orden que se llama los primates. Clase mamíferos, orden primates. Y de los primates a su vez hay varias familias. Nosotros vamos a provenir de la familia de los homínidos. Hay una muy cercana que viene a ser los póngidos que tú ves aquí. Me voy a ayudar con el punzón, ¿ya? ¿De dónde provenimos los homínidos? La clase son mamíferos. Descendemos, dentro de los mamíferos encontramos una orden que es los primates. Y dentro de esta orden de los primates vamos a encontrar familias. Nosotros vamos a provenir de la familia de los homínidos. ¿Por qué? Porque aquí está el hombre, nosotros. Y esto es nuestra secuencia evolutiva. Lo que tú ves aquí es la secuencia evolutiva del hombre. Ahora, estas familias vamos a encontrar los póngidos y los homínidos. Profesor, ¿por qué pone a los póngidos? Vamos a emitir a luz. Profesor, ¿por qué pone a los póngidos? ¿Quiénes son? Recuerden, ¿te acuerdas cuando te expliqué de la falla del Rif? ¿Te acuerdas cuando te dije que dentro de la parte centro oriental de África es donde se encuentra la falla del Rif? Y ese es el lugar, esa zona donde se encontraban los primates, ¿cierto? Aquí. Ahora, dentro de estos primates, no todos van a adecuarse de manera eficaz a este nuevo ambiente. Los que se adecuaron, ¿quiénes fueron? Fueron los homínidos. Y los que no se adecuaron, ¿quiénes fueron? Fueron los póngidos. ¿Ok? Lo ponemos aquí, ¿por qué? Porque recuerden pues que somos parientes, pero no provenimos de ellos, porque ellos no evolucionaron. Mientras tanto, el otro grupo que sí evolucionó le dio paso a los homínidos. Ten en cuenta eso, ¿ok? Ahora, estos homínidos los vamos a trabajar en géneros. ¿Ya? Ten en cuenta que homínido significa forma de hombre. A ver, un ratito, vamos a darle paso a nuestro compañero. Homínido significa forma de hombre, que tiene algo del hombre. No es el hombre específicamente. ¿Por qué? Porque un Australopithecus no se le considera hombre. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado completamente las características, no ha desarrollado los principios básicos para que sea considerado homo, que ahorita lo vamos a trabajar, no te preocupes, con mayor detenimiento. Pero tanto el Australopithecus como el Homo tienen forma de hombre, sobre todo el Australopithecus, porque nosotros sabemos que el Homo sí llegó a desarrollarse como hombre, y el Homo sapiens, viene a ser nuestros ancestros. Gracias a ellos que nosotros estamos justamente ahorita trabajando, por ejemplo. Y aquí podemos apreciar imágenes de la recreación de un Australopithecus y de un Homo. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, aquí te explico con mayor detenimiento lo que justamente estábamos mencionando. Mira acá. Tenemos géneros. Tenemos Australopithecus y tenemos el género Homo. Vayamos por el primero, Australopithecus. ¿En qué se parecían al hombre? ¿Qué forma tenían? Bueno, lo primero es que se apoyaban en dos patas. Es decir, que desarrollaron el bipedismo. Existieron hace más de 3 millones de años, comparado con los Homo, que ellos hicieron su aparición en la historia más o menos hace 2,5 millones de años. Dentro de los Australopithecus, dentro de las especies más conocidas, tenemos al afarensis y al africanus. Afarensis. Tenemos que hacer mención, por ejemplo, a una de los restos, de las evidencias, no restos fósiles, evidencias de la existencia de afarensis, conocida por las pisadas de Laetoli. Estas pisadas justamente, gracias al efecto carbónico en la Tierra, es que se pudo fosilizar las huellas de una afarensis. Y estas son las más antiguas. ¿Por qué? Porque estas huellas de afarensis están situadas más o menos entre hace 3.700 años. ¿Ok? No te olvides, las pisadas de Laetoli
es la evidencia más antigua de los australopithecus, de los afarenses. Tiene una antigüedad de 3.700 años. Y el descubridor justamente fue, en este caso, Johansson. Ten en cuenta lo siguiente. Quizás de la de Tolly, 3.700 años, el más antiguo. Luego tenemos a Lucy, que seguramente tú has escuchado. Incluso había videos. Te invito a que puedas observar la Odisea de las Especies, en el cual narra las vivencias de Lucy, que era una Australopithecus afarensis. Esta Australopithecus fue encontrada por Donald Johansson, ¿ya?, en Etiopía, del Valle de Hadar, y tiene una antigüedad de 3.000 años. Ojo, tenemos dos vestigios más antiguos. La de Tolly, de 3.700 años, 700 millones de años, 3.700, y el otro que es de Lucy, que es de 3 millones de años. 3.700.000 quizás es la de Tolly, y 3 millones es Lucy. Obviamente aproximado, ¿no? Pero en los textos y en los exámenes generalmente manejan esta cifra. El otro es Africanus. La antigüedad del Africanus, el que se pudo encontrar, fue de 2,5 millones de años. Este fue el famoso niño de Down, que se encontró en Sudáfrica, obviamente continente africano. Este niño se le pudo encontrar y gracias a los estudios, porque se encontró parte del cráneo, gracias a ello es que se dieron con la sorpresa de que más o menos este niño tenía cerca de 3 años de vida. ¿Ok? Vuelvo a recalcar. Afarensis, evidencias. Quizás el Aetoli, 3.700.000 años. Lucy, 3 millones de años. ¿Okay? Recuerda que Lucy fue descubierta por Donald Johansson. Africanus, la evidencia es el niño de Town, que tiene una antigüedad de 2,5 millones de años y se encontró en Sudáfrica. Ahora, pasemos al hombre, al género Homo, dentro de los cuales vamos a citar a estas especies. Vamos a citar al habilis, al erectus, neandertal y al sapiens, conocido también como neandertalenses. Habilis hace su aparición más o menos hace 2,5 millones de años. Recuerda que Habilis es el primer Homo, es el primer hombre dentro de la especie de los homínidos, se le considera el primero. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué al Australopithecus no se le considera hombre, Homo, y por qué al Habilis sí? Porque la diferencia es que el Habilis creaba, producía, y es una de las características que lo relaciona obviamente con el hombre actual. El hombre, nosotros, tenemos la característica de la creación, ¿cierto? Y el habilis justamente así es. Por eso el habilis viene de habilidad. Ahora, para que el habilis pudiese desarrollar esa creación, tuvo una herramienta genética, y esta herramienta genética es justamente el pulgar oponible. Es decir, que gracias a esta diferencia, a este pulgar, ¿cierto?, es que él pudo trabajar. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es trascendente para la evolución? Es muy sencillo, chicos. Miren, nosotros tenemos aquí nuestras manitos, ¿cierto? Y los 4 deditos de aquí tienen un mismo movimiento. No podemos contradecirlo. Todos tienen un mismo movimiento. No podemos hacer que este dedito tenga un movimiento diferente al resto. Antes era así. Los primates pues tienen un mismo movimiento. Todos sus dedos tienen un mismo movimiento, pero no hay ningún dedo que se contrapone. Mientras tanto, el Homo va a dejar de ser, se va a transformar y va a dar paso a una nueva especie de los primates. ¿Por qué? Porque este Homo, me refiero específicamente al habilis, desarrolla este movimiento. Este dedo es rebelde y se va en contra, es contreras. Y gracias a esto es que el hombre, en este caso el habilis, pudo coger elementos. Y al momento de poder desarrollar el movimiento prensil, no solamente para hacer actividades
pequeñas, sino también para utilizar herramientas, para la creación de herramientas, para su protección. Esto le garantizó una supervivencia. Y es por eso que al hábil se le considera como el primer hombre dentro de la especie de los homínidos. Ahora, el erectus. A diferencia del habilis, el erectus ya comienza a emigrar. Porque recuerda que el habilis solamente se desarrolló en África. ¿Por qué? Porque justamente encontraron evidencias solamente en África. Mientras tanto, erectus sí comenzó ya a desarrollar, a salir, a emigrar. ¿Ok? Erectus, como su nombre lo dice, es porque mejora la rectitud, la espalda ya no está tan semi-arqueada, sino es una espalda recta. Y esto a su vez le ayudó justamente ¿a qué? A que pudiera movilizarse más. Y esta movilización dio como resultado que justamente saliera del continente africano, que nosotros ya hemos mencionado pues como cuna de la humanidad. Ahora, Erectus a su vez va a desarrollar un lenguaje onomatopéyico, lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Hablamos del lenguaje onomatopéyico, que era un lenguaje de sonidos, ¿no? Adicionado de señas. ¿Qué le servía para transmitir? Claro, según algunos investigadores, transmitía funciones básicas, ¿no? Obviamente no se podría comparar definitivamente a un lenguaje articulado. Luego va a descubrir el fuego. Pero, ojo, una cosa es el que tú descubras el fuego y otra cosa es que lo puedas utilizar de manera más efectiva. Son diferentes cosas, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Erectus sí descubre el fuego, es cierto, pero no lo va a controlar como la siguiente especie. Siguiente, el restos del hombre de Java. Una de las características de esto, las evidencias del Erectus, lo podemos encontrar tanto en Indonesia como en China. Hacemos referencia a ¿qué? A los restos fósiles del hombre de Java, que obviamente pertenece al Erectus, se le conoce también como Pithecanthropus erectus. Ten en cuenta ese detalle, ¿ok? Si te preguntan, ¿no? Pithecanthropus erectus se está refiriendo justamente al hombre de Java y su ubicación es Indonesia. Y al Sinanthropus erectus, que son también restos fósiles del Erectus. Pero este resto fósil se encontró en Pekín, ¿ya? Ten en cuenta esos datos. Ahora, Neandertal, conocido también como Neandertalesis, estoy trabando ya. Te dice, ya practica creencias religiosas. ¿Cómo es esto? Es que el Neandertal ya comienza a esbozar sentimientos, ¿ya? Y gracias a esto es que incluso protege a los miembros de su familia. Incluso va a enterrarlos. Claro, ¿por qué? Porque ya siente el dolor, ya desarrolla más la protección, ¿cierto? Y los va a enterrar. ¿Por qué? Porque ya desarrolla creencias religiosas. Supuestamente plantea el entierro, ¿para qué? Para darle una vida futura, otro tipo de vida. ¿Ok? Entonces, como te estás dando cuenta, ya la evolución ya no solamente es física, sino ya un poco más elaborada. ¿Ok? Y a diferencia de, por ejemplo, el Erectus, y ni qué decir del Habilis porque todavía no lo tenía en cuenta, es que el Neandertal domina el fuego, ya lo controla. Y gracias a este control es que se va a desarrollar de mejor manera que sus antecesores. Ojo, hay que tener en cuenta eso. ¿Okay? Ahora, los primeros restos encontrados de Neandertal están en Alemania y fue encontrado por Karl Furlot. ¿Ya? Karl Furlot. Otra de las características de Neandertal es el lenguaje articulado. ¿Ok? Es el lenguaje articulado. ¿Cómo es esto? Es que recuerda que justamente Erectus, el que le antecedía, comenzó a desarrollar un tipo ya de lenguaje, pero era a través de sonidos, acompañado de señas. Pero Neandertal, como era
más evolucionado con respecto, en ese caso, a Erectus, pues desarrolló otro tipo, un tipo de lenguaje, pero ya articulado, con algunas palabras. Ahora bien, este Neandertal, de aspecto más corpulento, ¿cierto? Va a estar a la par justamente con otra especie, que va a ser el Sapiens. ¿Está bien? Ahora, Sapiens, es decir, el hombre pensante, que es nuestro antepasado directo. Características de Sapiens, tenemos mucho para desglosar, ¿cierto? Primero, Sapiens va a desarrollar, gracias al movimiento prensor, es decir, el pulgar oponible, desarrolla instrumentos muy pequeños. Comienza a tallar. Y no solamente estos instrumentos que él desarrolla es para la supervivencia, no, sino también lo hace para la decoración. Elabora estas, lo conocemos ahora como chaquiras, ¿no? Pero elabora chaquiras. O sea, no solamente el Sapiens desarrolla elementos para su supervivencia, sino también desarrolla elementos para su decoración. También, obviamente, desarrolla elementos o instrumentos para el aspecto religioso, ¿ok? Y por ende, también está asociado al arte. Recuerden que Sapiens va a desarrollar el arte rupestre. ¿Por qué? Porque el Sapiens no solamente se preocupaba por una supervivencia, que obviamente es la razón de ser de todo ser viviente, pero también conllevaba de la mano a otras actividades. Por ejemplo, el arte. Sapiens, en sus viviendas, ¿cierto?, en las cavernas, comenzaba a desarrollar el arte. Y este arte lo vamos a encontrar justamente en las paredes. Hablamos del arte rupestre. En la siguiente sesión daremos datos específicos sobre esta parte, porque tenemos que hablar acerca de las etapas. Pero comenzó a desarrollar el arte rupestre, como te mencionaba. Y este arte rupestre, a su vez, era la expresión de lo que él vivía. Lo que él vivía, lo que él observaba, el día a día lo trasladaba en las paredes. Era como una especie de diario. Hoy día para nosotros, como te digo, pues sería un diario. Y gracias a este arte, al arte rupestre, el arte en paredes, es que nosotros podemos entender, podemos saber cuál era el tipo de característica del Sapiens. ¿Ok? Porque recuerda que el Sapiens ya desarrollaba una economía pero ya productora, no tan parasitaria. Ten en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ya estaba produciendo algunas cosas. ¿Ok? A su vez, como lo estás viendo, a su vez, también hablamos del arte mobiliario. Profesor, ¿qué cosa es el arte mobiliario? Bueno, chicos, el arte mobiliario se refiere a pequeños objetos. Te comenté que el Sapiens no solamente elaboraba, pues, grandes cosas, ¿cierto? También elaboraba pequeñas, como es el arte mobiliario. ¿Por qué se denomina arte mobiliario? Porque los instrumentos que fueron creados son para transportar. Por eso se lleva el término de arte mobiliario. En este caso, podemos mencionar las pequeñas estatuillas, las famosas Venus, que representaban la fertilidad. Es decir, que Sapiens no solamente estaba al tanto de su supervivencia, sino también dentro de su pensamiento, trataba de explicar algunas cosas que lo rodeaban, como por ejemplo la importancia de la fertilidad, que es uno de los medios de la subsistencia de su especie. Y obviamente, pues Sapiens inicia el poblamiento del mundo. Y es así que hordas de sapiens van a llegar, en este caso, a América, que es justamente nuestro continente. Ahora bien, te voy a explicar esta partecita, que es lo que estamos trabajando. Mira, aquí puedes apreciar el esquema evolutivo de Arzuaga. Te sugiero que lo que investigues un poquito más si deseas, porque es bastante interesante. Y es quizás uno de los más actuales con respecto al esquema evolutivo. Ahora, como te has dado cuenta,
siempre se comete el error de que la evolución es lineal y no es así. ¿En qué sentido? Es que la evolución, chicos, no es que todos aparecieron en una línea. No es que apareció el Australopithecus y luego se murió y luego le dio paso al habilis, al erectus, al neandertal y luego al sapiens. No es así. El esquema evolutivo es como una ramificación, como tú lo estás viendo aquí. Por ejemplo, a ver, lo que tú ves aquí son afarensis, perdón, son Australopithecus. Recordemos que estamos hablando de los homínidos, ¿cierto? Entonces, por aquí estarían los Australopithecus. Aquí tenemos el Ramidius, que es otro tipo de, otra especie del Australopithecus, Anamensis, el Tumay, que tiene más o menos 7 millones de años de antigüedad, pero son otro tipo de Australopithecus que desarrollaron en algunas ocasiones el bipedismo. Lo que nosotros mencionamos, mira, es Ramidius, luego desaparece y aparece el Anamensis. Una vez que la Anamensis aparece, va a haber una división. ¿Por qué? Porque le van a dar paso a la Afarensis, pero también va a dar un paso hacia el Australopithecus gari, que ya está más cercano. Mira, porque esta parte de aquí vendrían a ser los Homo. Y nosotros estaremos acá. Mira, hemos comenzado de cero. Esta es la secuencia evolutiva, según Arzuaga. Entonces, Afarensis, a su vez, da como resultado al Australopithecus, el Bosai, el Robustus. Pero esta ramificación de la evolución queda aquí, se desaparece, se trunca. ¿Por qué? Porque no puede seguir la evolución. Entonces, el último sería Robustus, dentro de la línea de los afarensis. Pero regresemos, retrocedemos. Mira acá. Aquí está Anamensis. Anamensis, a su vez, se ramifica, porque recuerda que Anamensis dio paso a Afarensis, pero también dio paso a Gari. Luego vamos a hablar de los africanos, ¿cierto? Y luego hablamos de justamente Gari. Supuestamente, según este esquema evolutivo, el último Australopithecus, ¿cierto? Que va a dar paso a los Homo es Gari. Es como una especie de puente, es un intermedio del Australopithecus al Homo. Por lo tanto, nosotros deducimos lo siguiente, que Gari era un bípedo muy bien desarrollado, pero este bípedo se transformó en Homo. ¿Por qué? Porque desarrolló el movimiento oponible, es decir, el pulgar. O sea, la diferencia entre Gari y Habilis fue justamente eso. Porque Habilis, gracias a eso, gracias al movimiento oponible, es que pudo justamente desarrollar las actividades. Ahora bien, Habilis, también conocido como Rudolfensis, recuerda eso, Rudolfensis. Ahora, este Habilis o Rudolfensis le va a dar paso a Homo ergaster. Y este Homo ergaster, a su vez, se va a subdividir. ¿Ok? Y vamos a encontrar entre el erectus y el antecesor. Nosotros hemos trabajado el habilis, hemos trabajado el erectus. Pero aquí tú te estás dando cuenta que el esquema evolutivo, como te dije, no es lineal, es ramificado. Y hay algunas especies que sí se evolucionan y otras que no, como justamente planteó en este caso Darwin. ¿Te acuerdas que al inicio, en la primera sesión, hablamos justamente de, bueno, ahí tenemos la veracidad de su teoría, sobre todo los principios de Darwin, ¿no? Entonces tenemos esto. Y luego, pues, Erectus, que proviene del ergaster, no puede evolucionar, se queda ahí. Y la otra ramificación del ergaster, que es el antecesor, sí evoluciona, porque el antecesor va a dar paso al Rhodolfensis y el Heidelbergensis, un poquito peculiar los nombres. ¿Ok? Y a su vez, el Heidelbergensis le da paso al Neandertalensis, Neandertal, más práctico. Y el Rhodolfensis le da paso al Sapiens. Ahora, esta evolución que los dos iniciaron de manera paralela, tú puedes observar,
tanto el Neandertal como el Sapien, sí, mucho se habla de que ellos obviamente sí se conocieron, y no solamente se conocieron, sino algunas partes comenzaron a competir entre ellos. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué ambas especies no llegaron a evolucionar? ¿Qué pasó? Bueno, primero que el Neandertal no pudo lograr su supervivencia porque primero no se adaptó de manera adecuada al ambiente. Recuerda que estamos hablando aproximadamente de la era glacial, ¿cierto? Pero esto fue cambiando. Y el que sí se adaptó al medio ambiente, al clima, fue el Sapiens. Mientras tanto, el Neandertal no. ¿Por qué? Porque el Neandertal, por ejemplo, se alimentaba específicamente de presas grandes, de mamíferos. Mientras tanto, el Sapien, al escasear ese tipo de presas, se comenzó a alimentar de otras cosas, como por ejemplo de peces, de moluscos. Y inició también una dieta herbívora. Mientras tanto, el Neandertal, que se alimentaba específicamente de una especie de ciervos, como estos ciervos comenzaron a desaparecer, porque también no se adaptaron a este nuevo ambiente, pues el Neandertal comenzó también a desaparecer. Mientras tanto, Sapiens comenzó un esquema evolutivo exitoso. ¿Gracias a qué? Gracias a que pudo modificar su dieta. ¿Ok? Y eso a su vez garantizó la evolución. Chicos, entonces hemos trabajado hoy lo referente a la humanización. Damos una retroalimentación rápida, por favor, antes que nos gane el tiempo. ¿Ya? A ver, tenemos lo siguiente. Hemos hablado de dos teorías. ¿Recuerdas? Que era la teoría religiosa. Recuerda, teoría religiosa también conocida como la teoría creacionista. Y la otra, que era la teoría científica, alias evolucionista. No te olvides de eso. La creacionista, sustento que fue creado por un ser superior, por un ser divino, en este caso, según el punto de vista de la Iglesia Católica, vendría a ser Jehová. ¿Ok? Sustento bíblico, obviamente, pues el sustento de las enseñanzas viene a ser la Biblia. Dentro de la Biblia, ya hemos mencionado, se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este caso, lo que nos interesa es el Antiguo Testamento, porque dentro del Antiguo Testamento encontramos el libro de Génesis, que pertenece al Pentateuco, recuerda que son 5. Y es en Génesis donde nos narra cómo es que el hombre fue creado. ¿Ok? No te olvides. El hombre fue creado y se crea, Jehová crea a Adán, y luego de una costilla va a crear a Eva. Y ambos van a ser desterrados del paraíso terrenal. Recuerda eso, paraíso terrenal, conocido como el Edén. Ahora, evolucionista, antecedentes. El primero en esbozar ideas de evolución, de parentesco, es Aristóteles. Hombre semejante al mono. Lamarck plantea la teoría del uso y desuso. Padre del transformismo, no te olvides, por favor, ¿eh? Padre del transformismo. También se le asocia a Lamarck, acuñar el término biología, y la paleontología. Ten en cuenta esos datos, por favor. Ahora, con respecto a Lamarck, plantea la teoría del uso y desuso, ¿sí? Porque él manifiesta que un ser vivo, cuando utiliza un miembro de su cuerpo de forma excesiva, este se desarrolla. Y este desarrollo logrado por este ser vivo lo va a transmitir a sus siguientes generaciones. Es por eso que hablamos acerca de la herencia de los caracteres adquiridos. Recuerda, característica fundamental de Lamarck, herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ok? No te olvides de eso. Siguiente. Wallace. Wallace desarrolla el estudio paralelo con Darwin. ¿Ya? Plantea Wallace que la naturaleza obliga a los seres vivos a adaptarse, de caso contrario, desaparecen. Si no se adaptan, se extinguen. Padre de la biogeografía. ¿Ok? No te olvides, Wallace, padre de la biogeografía. Esta biogeografía, ¿qué es lo que hace? Es una ciencia que estudia el ser vivo, dónde vive, su hábitat, cómo se relaciona con su hábitat, y gracias a esa relación es que se puede garantizar su existencia o su extinción. Lo más importante de Wallace es que la evolución es el medio ambiente que obliga a las especies
a su evolución. ¿Cómo es esto? Lo vuelvo a decir. Lo más importante de la evolución es el medio ambiente obliga a las especies a la evolución. Lo traducimos. Es que Wallace plantea que sí hay una evolución, ¿no? Que sí, en esa parte está de acuerdo con Lamarck, sí existe una evolución, pero completamente en desacuerdo con Lamarck en el sentido de que esta evolución no está asociada específicamente a que se va a desarrollar parte del cuerpo, no, se desarrolla una evolución completa. No es como Lamarck que dice que solamente cuando uno utiliza parte del cuerpo, solamente eso se va a desarrollar. No es así. La evolución no es solamente parte del cuerpo, sino la evolución es integral. Ten en cuenta eso. Ahora, Wallace manifiesta que lo más importante es el medio ambiente, el hábitat. El hábitat va a designar, va a dar las características, las normas para la supervivencia de la especie. Mientras tanto, Darwin plantea que no, que sí está de acuerdo con Wallace en la evolución, definitivamente, pero para Darwin esta evolución no es preponderante del medio ambiente. La respuesta más importante a esta evolución no la da el medio ambiente, sino la da la especie. ¿Okay? Por eso plantea principios. Variabilidad, variación del material genético, se transmite de generación en generación, superpoblación, sobrevivencia, adaptación, medio natural, lo que hemos detallado hace varios minutos. Y estos 5 principios dan como resultado el proceso de selección natural. Recuerda esto, proceso de selección natural. ¿Okay? Por lo tanto, dice, la naturaleza selecciona las especies que van a sobrevivir. Sustento. Lo más importante de la evolución fue la lucha de las especies por el alimento que provocó su evolución. Así es. La diferencia entre Wallace y Darwin es que Darwin plantea y le da preponderancia a cómo reacciona la especie. Darwin manifiesta que el medio puede cambiar el hábitat, pero lo más preponderante es la respuesta del ser viviente, en este caso de los primates. Los primates evolucionaron porque ellos mismos respondieron ante este cambio. ¿Okay? Esa es la diferencia entre Wallace y entre Darwin. Ambos van de la mano con respecto a la evolución, pero tienen una particularidad al momento de plantearlas. Ahora bien, no te olvides, obra de Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Okay? Lo que ya hemos mencionado, las características es evolucionan las especies para un mejor clima, no todas las especies evolucionan con la misma rapidez, por ende se elimina la posición erecta del cuerpo. Tanto el hombre y el mono descienden los primates, la capacidad craneana, el trabajo que es fundamental para la evolución del hombre, que sí, te mencioné. Y aquí podemos apreciar el orden, ¿no? Los primates. El primate va a dar paso al hombre. Nosotros descendemos de un primate, que a inicio serán arborícolas, es por eso que vemos estas características, un primate primitivo, arcaico, ¿cierto? Pero como tú estás dando cuenta, este gráfico nos explica que no descendemos del mono, no, tenemos un antepasado en común, somos, podría ser familiares, sí, pero no descendemos del mono específicamente. Que desterrar ese mito. Luego, la cuna de la humanidad es África, sobre todo esta parte que es el Valle del Rift. Es aquí donde se inicia la evolución. ¿Ok? Es aquí donde se inicia la evolución, el esquema evolutivo. ¿Por qué? Porque te mencioné que esta partecita se aísla del continente. Y es aquí donde, en este caso, los primates van a evolucionar. Y le van a dar paso al Australopithecus y luego al hominio. Esta falla de Rift hoy día albergaría los países de Tanzania y Etiopía. Características de los homínidos. Adaptación del pie, bipedismo, no te olvides, son predadores, camina erguida, la espalda ya es recta, dimorfismo sexual, el pulgar oponible que es fundamental, no te olvides de eso. Pensamiento, aumento de la masa encefálica y por ende aumento de la cavidad craneal, desarrollo del lenguaje, del onomatopéyico al articulado, uso del fuego y la división sexual del trabajo.
A su vez, hemos manifestado la clase mamífero, recuerda. Clase mamíferos, orden primates, familias, los homínidos y los póngidos. Los póngidos son los primates que no evolucionaron, me refiero específicamente a la falla del Rift, y los que sí evolucionaron dieron paso a los homínidos, de los cuales manifestamos dos géneros, Australopithecus y el Homo, que lo vemos aquí. ¿Ok? Ahora, dentro de estos géneros, Australopithecus y Homo, hablamos de especies. Por ejemplo, en el Australopithecus hemos hablado del afarensis y el africanus. Mientras tanto, del Homo hemos hablado del habilis, erectus, neandertal y el sapiens. ¿Ok? Afarensis, evidencias, pisadas de la Etoli, 3.700.000 años de antigüedad. Lucy, 3 millones, descubierta por Donald Johanson. Africanus, antigüedad, 2,5 millones de años. Evidencias, niño de Town, en Sudáfrica. Habilis, antigüedad, 2 millones y medio de años. Recuerda, ¿cuál es la diferencia marcada entre Australopithecus y Homo? Es el pulgar oponible. ¿Qué hace la diferencia? Gracias al pulgar oponible es que se desarrolla los movimientos más elaborados. Por ende, al habilis se le considera el primer hombre. Erectus, desarrolla un lenguaje onomatopeico, descubre el fuego. Los restos de Erectus lo encontramos en el hombre de Java, Indonesia, y el restos del hombre de Pekín. Neandertal, practica ya creencias religiosas, domina el fuego, los primeros entierros, y su evidencia la encontramos en Alemania, descubiertas por Carl Fulcor. No te olvides, Neandertal desarrolla el lenguaje articulado. Y por último, Sapiens, arte rupestre y arte mobiliar. A su vez, son los Sapiens, las hordas de Sapiens, las que van a poblar el mundo. Ok, chicos, tengo unos cuantos segundos. Les agradezco por estar presente. Espero que la sesión les haya gustado y nos estaremos viendo más adelante. Gracias, chicos. Me despido antes que se cierre la pantallita. Ya, profe, nos vemos. Gracias. Muy buen día, chicos. Muy buen día, muchachos.